Bueno, yo dije que iba a contar más sobre el caso de los menonitas, la historia. Eh, bueno, lo que yo les voy a contar en este video va a ser muy cruel y va a ser muy chocante. Pero es la dolorosa verdad, cada detalle. Justamente cuando el primer grupo fue metido preso en la Palmasola, amenazaron tanto a alguna gente, algunos de los grupos, los golpearon, los ataron con cadenas y los amenazaron porque ellos querían que ellos admitieran que habían hecho esas violaciones. Y uno de los del primer grupo fue llevado a un bosque y fue atado con las manos detrás detrás de la espalda. Fue atado con las manos con una soga y fue alzado hacia arriba. Porque ellos querían que él admitiera que era un violador. Entonces fue alzado y dice que él oraba mientras él fue alzado. Oraba y decía las mismas palabras que Jesús decía cuando les crucificaron. Decía: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y cada vez le entró la ira, el enojo, y cada vez le alzaron más y más y más, hasta que le estiraron tanto que le alzaron que ya no podía tocar la tierra con sus pies. Le alzaron hacia arriba y cada vez más, y comenzaron a estirarle un poco porque el grupo que lo hizo estaban bebiendo, estaban tomando al lado y emborrachándose, tomando cerveza y teniendo chistes horribles, feos. Y de repente le habían alzado tanto que una de sus costillas quebró y se metió en el pulmón y no podía respirar. Entonces le sacaron rápido y le mandaron al hospital. Pero en el camino, o creo que llegando al hospital, pocos minutos después murió. Entonces prácticamente le costó la vida, le mataron, les asesinaron. Y esa es una historia muy real. Yo tengo muchas fotos, videos, y yo personalmente he hablado con el padre, y cuando el padre me lo contaba no podía retenerse porque le salían las lágrimas y lloraba. Entonces esa es una de las historias reales que pasó por causa de esta supuesta violación y de esos cuentos, historias. Entonces, como yo les dije en el video anterior, es como los menonitas se encerraron tanto y es como una secta. Y ellos quieren mantener su secta, quieren mantener su religión. Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen ese temor porque es un dominio espiritual. Y uno puede escuchar claramente que no es del buen espíritu, sino que es un espíritu maligno que está gobernando en esta área. Bueno, yo estoy contando de lo que yo escuché. Yo hablé personalmente con algunos que estaban involucrados en ese asesinato, pero tal vez ustedes saben más, ustedes tal vez lo hayan visto mejor, hayan pasado más tiempo con los afectados o saben mejor de la historia. Pero eso es lo que yo escuché
y de las fotos que yo vi y he hablado con muchas personas afectadas de este hombre que fue asesinado. Franz Klassen se llama. Y es una terrible historia. Espero que podamos estar orando y podamos estar intercediendo para que no más cosas como este necesita pasar. Dios los bendiga.